Familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Bello, bendecido amanecer en la presencia del Señor. Confiamos a ti, Padre Santo, este nuevo día. Te lo entregamos llenos de tu gracia estamos, Padre amado. Dios bendiga a todas las familias. Un saludo especial. Un abrazo rompecostillo. Saludo de cumpleaños especial a mi suegro. Dios lo bendiga. Son 63 años llenos de vida en la presencia del Señor. Amén. Estamos aquí reunidos. Dios bendiga a todas las familias que se reúnen con nosotros, que escuchan estos audios. Pero más allá de los audios, las familias que hoy están doblando rodillas, están buscando a Cristo Jesús. Dios les bendiga, los llene de su gloria. Amén. Amén. Vamos a iniciar este día, queridos hermanos, con el estudio bíblico del libro de Juan, capítulo 7, versículos 32 al 36. También damos un saludo especial a el pastor Denis Gómez de la Iglesia Misionera Senda de Justicia y Libertad. Una persona que con nosotros en el grupo de los siervos del Shaddai se ha unido a las obras sociales que venimos realizando desde el año 2019. Saludo especial a nuestros padres, al padre John, al padre Tony, al padre Pedro, que también son hombres siervos de Dios que llevan una palabra en estos momentos de crisis alentadora. No tiene por qué haber división en las iglesias. Interpretemos de esa manera el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 15. Cristo no está dividido. Todos debemos ser unidos en un mismo propósito. Amén. Amén. Juan 7, 32, 36. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse, que no podamos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán, y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? Amén. Amén. Cristo Jesús está vivo y está entre nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Me buscarás y no me hallarás. Me buscarás y no me hallarás. Este estudio del versículo 32 al 36, queridos hermanos, tiene tres partes importantes que debemos analizar. Los versículos 32 y 33 nos revelan una búsqueda perversa, diabólica. El versículo 34 nos revela la búsqueda tardía, demorada. Y el versículo 35 y 36 nos revela la búsqueda errada. Antes de profundizar en este estudio, vamos a analizar nosotros en nuestro interior. ¿Cuántas veces al iniciar el día nosotros le damos preferencia a otras cosas y no le damos la preferencia a Jesús? Yo te pregunto, ¿cuál es tu preferencia
cuando te levantas. Hay muchas razones por las cuales debemos darle gracias a Dios. Y este es un estudio bíblico. Yo les voy a decir una de ellas y las personas que están aquí conmigo me dirán una de sus razones. ¿Cuál es su razón para darle gracias a Dios cuando usted se levanta? De que nos presta diariamente la vida. Amén. ¿Cuál es su razón para darle gracias a Dios cuando usted se levanta? Que estamos en familia. Amén. Nos presta la vida, nos da salud, estamos en familia. ¿Le das gracias por tus padres? ¿Le das gracias porque tienes las manos? ¿Le das gracias porque te puedes levantar y puedes caminar? ¿Le das gracias por tus hijos? ¿Porque puedes hablar? Esas son razones para darle gracias permanentemente a Dios. Pero muchas veces los afanes de este mundo nos hacen poner a Dios en un plano errado de nuestra vida. Lo buscamos tardíamente, equivocadamente. Recuerden, hermanos, lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Dios eterno permanentemente nos lo recuerda. Proverbios 8, 17, 18 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Amén. 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 Si yo busco a Dios, Él se deja encontrar. Y si yo lo amo, su eterno amor está permanentemente conmigo. Recordemos eso siempre. El libro de Juan, desde su capítulo 1, ahora vamos a tocar varios capítulos, es un libro que tiene una profunda enseñanza. El profeta Juan, el apóstol Juan, él era el apóstol amado por Jesús. El apóstol que se recostaba en el hombro de Jesús. Recuerden que es el apóstol que escribe el libro de Apocalipsis y habla de las visiones en el libro de Apocalipsis. El libro de Juan nos muestra toda una perfecta vida de Cristo Jesús y su gloria tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Amén. En el capítulo 5 nos enseña sobre su divina gloria, pues fue manifestado que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Amén. Amén. En el capítulo 6 nos enseña y nos muestra a Jesús como el Redentor del mundo, pues es el pan de vida. Nos dice que debemos trabajar por la comida no perecedera. Oiga bien, la comida no perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. En el capítulo 7, que es el que vamos a estudiar hoy, nos enseña sobre su gloria y que su enseñanza proviene del Padre. Él dice: yo provengo del Padre y lo que yo enseño me lo ha dado mi Padre. Que si creemos en Él, brotarán de nosotros ríos de agua viva. Amén. Amén. Y nos dice cuál es la vida eterna. También vemos en la enseñanza del libro de Juan ese paralítico a la entrada en Betesda, 38 años sin poder ver la gloria de Dios, sin poder encontrar su salvación, porque dice que cuando el Espíritu bajaba, otros se adelantaban y podían y se metían al estanque. Y cuando llega su salvación, Jesús le da la palabra y él la toma
e inmediatamente salvado. Amén. Amén. En ese momento, tú y yo dejamos de ser paralíticos. Dejamos de vivir una vida apartada de Cristo. 20, 30, 40, 60 años. Cuando vamos a los pies de Cristo, Él nos levanta y nos permite caminar sin necesidad de meternos en aguas, de tomarme aguas con pelo. Estando en su presencia, inmediatamente Dios nos levanta. Amén. Amén. Nos enseña también en este libro de Juan cómo las tinieblas querían cortar la vida de Cristo, destruir su obra en la tierra. Lo que empezó con un desprecio de aquellas personas en contra de Jesús por su prédica de la buena nueva, de su evangelio, aquellos que se declaraban a sí mismos hijos de Dios y que profesaban las escrituras y que guardaban el sabbat y que no hacían obras en el sábado, vieron a Jesucristo haciendo unas enseñanzas y unas obras, y ellos comenzaron a ver en Jesús ese tropiezo, y que Jesús comenzaba a ser ese estorbo para ellos. Y lo que empezó siendo un desprecio, terminó siendo un plan macabro para asesinarlo. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras vidas personas que te ven como un estorbo? Que te ven como un estorbo para sus planes. A veces, incluso un amigo que está en un camino errado y tú quieres llevarle una palabra diferente, que deje el licor, que piense en su familia. Para ellos uno es un estorbo porque ellos quieren vivir la vida del mundo y ese consejo no les sirve para nada. Ese plan fue orquestado por dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y mírese las paradojas de la vida. Eran dos grupos que tenían diferencias entre ellos, pero para orquestar el plan macabro en contra de Jesús se unieron. Hubo unión entre ellos dos. Y las diferencias, los saduceos, en donde estaba el sacerdote Caifás, y los fariseos, que eran un grupo político, que allí dentro de los fariseos conocimos que eran los que daban cartas. Después, en la persecución de los cristianos, allí estuvo Saulo, que después se convirtió al cristianismo, Saulo, que terminó siendo Pablo. Entonces, las diferencias entre ellos es que los saduceos eran miembros del Sanedrín, no creían en la resurrección, y los fariseos creían en la resurrección y creían en las tradiciones religiosas. Los saduceos creían en que el hombre era creador de sus propias cosas, y los fariseos creían que el creador era Dios. Los saduceos no creían en la llegada del Mesías, y los fariseos creían en la llegada del Mesías, pero ellos dos se unen porque no creyeron en Jesús. Eran estos religiosos los pilares, los que guardaban el templo de Jehová. Pero oiga bien, ahora salgamos de esos errores que mantenemos, porque dicen, no, es que la iglesia católica son los que mataron a Jesús, por eso es que yo no le creo a los padres. No. Es ese tiempo los que creían en la escritura, en el tiempo de Moisés, pero no creían en el Mesías, no creían en Jesús. La iglesia católica cristiana ahora vive con la creencia del evangelio y creen en Jesús. Son diferentes estos sacerdotes y los que existen en el momento a los que en el tiempo
del fariseísmo y los saduceos no creían en el Mesías, en Jesús. Después de la venida de Jesús, en el nuevo evangelio, allí los sacerdotes que iniciaron, ellos creían en Cristo Jesús. Y por eso es que dice Pablo, y yo interpreto eso y ojalá tú lo interpretes también. Si creemos en Cristo Jesús, que no está dividido, la iglesia católica, la iglesia cristiana, todos debemos llevar un mismo mensaje. El amor de Cristo, la salvación de Cristo, porque entregó su sangre para salvarnos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso Dios bendiga pastores, sacerdotes, todos los que llevan el buen mensaje y hablan en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos dice también que el asedio contra Jesús era cada vez más fuerte. Era cada vez más fuerte y se empeñaban más. Donde él iba y hablaba y decía que él era enviado por el Padre, buscaban para prenderlo, ¿sí? Y vemos cuando incluso ellos, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 39 al 44, Jesús les dice: vuestro padre es el diablo. Les dice, porque ellos decían, nosotros un padre tenemos y es Abraham. Y entonces, ¿y Abraham quién era? Abraham era un amigo de Dios. Amigo de Dios fue declarado. El padre de la fe. Y ellos decían, nosotros, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les dijo, vuestro padre es Satanás, el diablo. ¿Qué nos dice Juan capítulo 8, versículo 39 al 44? Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si yo fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ajá, amén. Mire, entonces por eso, claro está, apartados esos, no. Saduceos y fariseos no. La iglesia cristiana, la iglesia católica, hoy cree en Cristo Jesús. Ellos decían, somos hijos de Abraham, nuestro padre, un solo Dios tenemos. Pero entonces Jesús les dijo, si ustedes creyeran en Dios y dicen que son hijos de Abraham, Abraham creyó en Dios. Y Abraham sabía, hasta antes de que yo existiera, de que yo llegara al mundo, que yo existía. Amén. Amén. Ellos creen tener éxito en su desarrollo, en su obra macabra. Jesús sabía que los planes avanzaban cada vez más. Mire que le decía a sus apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre sufra y que Él iba a ser muerto. Él sabía desde antes lo que le iba a pasar, pero Él estaba firme. Él tiene conocimiento de los planes trazados para redimir la humanidad y esos planes eran dirigidos por su Padre eterno. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Nunca se apartó de los planes de Dios. Repitan conmigo. Nunca se apartó de los planes de Dios. Ahora, si nosotros sabemos que Dios, para salvar la humanidad, sacrificó a su Hijo amado, derramó su sangre en la cruz, como cordero fue llevado al matadero, fue despreciado,
juzgado con sevicia, humillado y crucificado. Si sabemos eso nosotros, ¿por qué estamos corriendo ante las adversidades del mundo para buscar soluciones del enemigo? No buscamos la sangre de Cristo Jesús, que derramó en la cruz para salvarnos. Él hizo todo esto por ti y por mí. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Cómo se les ocurre ir tras de una mentira, de un pelo? Eso es un engaño, un embuste de Satanás. Jesús, por amor a ustedes y a mí, hermanos, donde sabía que iba a ser despreciado, allá fue. Lucas 9, versículos 22 al 24, en la palabra poderosa nos dice. Lucas 9, 22 al 24. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Amén. Lleve su cruz cada día y me siga. Amén. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Amén. Amén. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Hoy, hermano, tu sufrimiento y el mío no es otra cosa que la oportunidad para que muera el viejo hombre y para que nazca el que está a los pies de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Los versículos 32 y 33 entonces nos revelan, como lo decíamos al principio, la búsqueda perversa y diabólica. Los fariseos y los saduceos se unen para realizar una búsqueda malvada, mandan alguaciles para que aprendiesen con fin de conseguir la destrucción de Jesús. Eso hicieron los fariseos y los saduceos. Ellos buscan a toda costa que Jesús no enseñara la forma correcta, el evangelio. Y ese evangelio de Jesús era contrario a los intereses de ellos. Tenían intereses políticos, intereses mezquinos, al punto que como nos dice el libro de Mateo 23:13, y Jesús les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Oiga bien, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ni rajan ni prestan. Exactamente, bendito es tu nombre, Señor Jesús. Dice allí, y aquí lo tengo anotado: ni rajan ni prestan el hacha. Se convirtieron en un estorbo, una escoria. ¿Cuántas personas vemos en la vida que ni rajan ni prestan el hacha? Ojalá Dios nos libre de no ser ese tipo de persona que ni rajamos ni prestamos el hacha. Y todo el que quiera ir a los pies de Cristo, lo alentemos, lo impulsemos. Si lo tenemos que empujar, empujémoslo. No lo atajemos diciéndole: joda, ¿para qué vas a ir allá? Qué pereza un domingo, quedémonos va bien arrunchaditos en la cama. Deja de estar jodiendo con esos grupos de células, esos grupos de oración. La rumba es mejor vivir la vida. Ojalá no nos convirtamos en aquellos que no rajan ni prestan el hacha. Amén. Amén. Porque eso es lo que quiere el diablo: destruir la iglesia de Cristo. Él y sus demonios están buscando eso. Imagínense pues ahora lo que está haciendo. Como sabe que muchos están buscando a Cristo Jesús y que van a la palabra, dice: hombre, allá en la Biblia les voy a poner la cáscara, y allá en la Biblia les mete pelos. ¿Qué más les va a meter? ¿Qué más te atreves a meter, Satanás? Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús.
La palabra de Dios se respeta. Y los que creemos en Cristo Jesús no nos dejamos engañar por babosadas. Amén. Amén. El versículo 35 y 36 nos revela la búsqueda errada. La búsqueda errada de los fariseos y los saduceos no creyeron en Jesús, no creyeron en su palabra. Cuando lo busquen en los lugares equivocados, no lo van a hallar. Oiga bien, me buscarás y no me hallarás. Estás a tiempo, hermano, tú, para que busques a Jesús en los lugares correctos. Allí lo vas a encontrar de seguro, en su palabra. No buscando el brujo, no buscando el riego, no leyendo el horóscopo, no leyendo el tarot, las cartas, dejándose leer la mano, que el adivino, que le lee la suerte. No lo busques en lugares equivocados, porque no lo vas a hallar. Incluso ellos estaban tan equivocados que cuando crucificaron a Jesucristo y lo mataron, dijeron, vea, le dijeron a Pilato, creo que fue, le dijeron, necesitamos que manden centinelas para cuidar la tumba y la sellen, porque los discípulos, él dijo que iba a resucitar. Tenían temor. Él dijo que iba a resucitar, entonces, que para que sellara la tumba, para que los discípulos no vayan a sacar el cuerpo y le vayan a hacer creer al pueblo que él resucitó. Se les olvidó que la tumba estaba vacía. Amén. Amén. Porque él ya había resucitado. Él no necesitó que le abrieran la piedra. No, él resucitó. Porque él era el Hijo de Dios. El Dios vivo en la tierra. Amén. Amén. El profeta Amós, que fue uno de los profetas menores de Israel, nos enseña en su libro, en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Oiga bien esta advertencia. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andará errante de norte a este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrará. Estamos a tiempo. Aguardemos al esposo, al novio, con la lámpara encendida, para que cuando él venga, no se cierre tras de nosotros la puerta, para que entremos a esa fiesta, celebremos con él las bodas del Cordero. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Qué nos dice el libro de Lucas 19, versículo 44? Dios te conoce. Es el tiempo de que tú lo conozcas a Él buscando el Evangelio. ¿Qué dice el libro de Lucas 19, 44? Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Dios te conoce. En este tiempo, búscalo a Él. Estamos a tiempo para aceptar la invitación de ir a Cristo. Estamos a tiempo para el arrepentimiento. Estamos a tiempo para la conversión. Estamos a tiempo de la gran misericordia de Dios. El tiempo de la salvación no siempre estará disponible. Vendrá un tiempo, como dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Repitan conmigo. El lloro y el crujir de dientes. Vamos a decirle al Señor que vamos a permanecer en su presencia mientras la puerta no esté cerrada. Lo buscaremos y lo hallaremos,
porque lo buscamos de todo corazón. Que no se cumpla esa palabra en nosotros de que me buscarás y no me hallarás. Vamos a orar con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Amén. Amado Jesús, hoy clamamos a ti, Padre eterno. Te vamos a buscar permanentemente. Estamos dispuestos, Señor, de doblar rodilla para estar en tu presencia. Confiamos a ti, amado Padre, digno de gloria. Tú eres nuestro refugio, nuestra salvación. En ti confiamos. Cuando decimos en el Salmo 91 que tú eres nuestro refugio, sabemos que nuestro refugio es el Señor, que es el Señor nuestro escudo y que nos esconde de la maldad del diablo. Estoy resguardado en tu presencia, Señor. Confío en ti. El Salmo 91. Estudiosos han dicho que es inspiración de Moisés, que este salmo fue escrito por Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y andaba bajo sus sendas. El refugio del pueblo era Jehová. Hoy yo creo, Señor, que tú eres nuestro refugio. Eres mi refugio. Y sé, Señor, y convencido estoy, que no habrá plaga que toque en mi morada, ni la morada de ninguno de los que creen en ti. Declaramos sanidad y salvación al mundo. Sanidad a los enfermos. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Jesús. Nos lavamos con tu sangre, amado Dios. Y te pedimos que nuestra oración llegue a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Amén. y amén. Y amén. Invitación permanente, hermanos. De rodillas, buscando a Jesús, clamándole a Él. Quédense con nosotros en las redes sociales, en YouTube, permanentemente. Allí están los videos. Suscríbanse, denle me gusta. Dios los bendiga.